Arquitecto Livingston, ¿cómo le va? Santiago Jiménez y Julio Ruttman lo saludan. Bueno, Santiago y Julio, muy bien. Un gran abrazo desde acá, ¿Me escucha bien, no? Sí, perfecto. Bien. Obviamente la conversación con usted tiene que ver con el plan propuesto, lanzado ayer por la presidenta Cristina Fernández y el equipo de colaboradores respecto de la construcción en 4 años, una promedio de 100.000 viviendas anuales. Lo escuché entusiasmado en principio o lo vi entusiasmado en principio por el plan y me gustaría los fundamentos de ese entusiasmo. Bueno, generalmente los créditos los dan a las empresas. Las empresas que ganan muchísima plata, a veces metiendo la mula con las medidas de las puertas, de las cosas, haciendo casas idénticas en barrios alejados, en fin, el Fonavi, no me acuerdo, varios casos, ¿no es cierto? Sí. En este caso, en lugar de dárselo a las empresas, se lo dan a la gente, lo cual es mucho mejor. La gente puede construir por su cuenta, ¿no es cierto? O sea que no son casas todas tipo iguales. No son fabricadas por el gobierno. El gobierno les da la plata y que la gente la fabrique como quiera. Eso es lo que yo entendí. Ajá. ¿No? Ajá. Lo cual es mucho mejor que lo otro. Claro. Además la cantidad es muy grande, el interés es muy bajo. Realmente va a poder acceder mucha gente. Arquitecto. Yo tengo entendido que la construcción y el proyecto corre por cuenta del cliente, ¿no es así? Claro, esa es la idea. ¿No? Sí, esa es la idea, claro. Esa es la idea, sí. ¿Y por qué es mejor que cada uno haga su vivienda como quiere y no que esté, digamos, serializada la vivienda? ¿Que no esté qué? Serializada. Hecha en serie, o digamos, hecha en todas serie, iguales. sí. Porque las viviendas iguales se encuentran con que las familias no son iguales. Hay una que tiene hijos adolescentes, otra que quiere poner un kiosco en la vereda, otra que tiene un auto, otra que tiene un abuelo que vive con él, otra que es psicóloga, otra que, en fin, Sí. tiene un taller. No se puede creer que una casa es un objeto con 2 cuadraditos, dormitorio y un baño en el medio y un living. Eso es absurdo. Además, todas las casas crecen. ¿Por qué? Porque la casa puede ser vista como un traje, el traje de la familia. Y así como nosotros tenemos que variar de ropa cuando engordamos o enflaquecemos, la familia cuando tiene un hijo nuevo, por ejemplo, necesita modificar. Claro. A veces son del mismo sexo, están en el mismo cuarto. Cuando son de distinto sexo también en el mismo cuarto, hasta los 7 años, 6 años. Hay un momento dado que el pudor es imposible que la nena se desvista delante del nene. Entonces falta otro cuarto. Y así hay una cantidad infinita de cambios. Entonces, las viviendas iguales sería como dar tratamientos iguales a los enfermos, exactamente iguales, ¿no es cierto? Cada caso es distinto y se puede prever una economía con materiales iguales, vigas iguales, ventanas iguales, pisos iguales, etcétera, y hacer casas distintas. De la misma manera que un escritor con 24 letras escribe cosas distintas. Sí, qué bueno. Las letras vienen prefabricadas, ¿no? Sí, usted resumió hoy, para mí maravillosamente, diciendo que una casa no es un objeto ni es un inmueble, sino que es una construcción. Es un proceso. Es un proceso. Usted va a cualquier corralón de materiales en este mismo momento, en todo el país. Sí. Hay gente sacando números y comprando ventanas, inodoros, pisos, caños, griferías, etcétera. Sí. El tema, el principal problema de eso, por supuesto, ya si dan la plata, maravilloso y demás, es que entre la necesidad de una vivienda, de una familia, y el número que sacan el corralón de materiales, entre esas dos cosas no hay nadie. La mayoría de la gente llama a un albañil. Claro. Yo sé lo que tengo que hacer. Y generalmente no se prevé el paso siguiente, no se prevé el cambio siguiente, y entonces se arman unos líos que en la mayoría de las casas lo sabe la gente que busca casa para alquilar o para comprar. Recorre 50, 100 y hasta 200 casas, y son todos un desastre. ¿Por qué? Por ejemplo, la casa con terreno, siempre alguien la hace crecer hacia el fondo. Un jardín de invierno, dicen, creyendo que estamos en Malvinas, con un techo de vidrio. Y si yo no estoy tapando el ambiente final, porque pongo un techo de vidrio, es absolutamente falso, queda una ventana a mitad de la casa. ¿Por qué? Porque el terreno del fondo es lo más lindo. Entonces van avanzando hacia el fondo, van oscureciendo la parte anterior, quedan ventanas adentro, hacen escaleras que parecen hechas por traumatólogos para ganar plata. Es un desastre lo que ocurre en general, y no en la Argentina, en todo el mundo, porque los arquitectos no existen.
para el pueblo. El arquitecto está preparado teóricamente para hacer casas enormes. Y lo dice un arquitecto, ¿no? Sí. No se enseña arquitectura familiar en la facultad. En la facultad de arquitectura no ha entrado un cliente vivo nunca. Rodolfo, y discúlpeme que le diga Rodolfo. No, Pero me parece Sí, es su nombre. Se llama Rodolfo, no se llama Pedro. Pasa que me sonó muy a tutearlo por eso, pero ¿por qué sucede esto, digamos, esta concepción como el arquitecto solo pensado para grandes proyectos de gente muy pudiente o relativamente pudiente? Porque eso ocurre hace 5.000 años, que los arquitectos no son necesarios, salvo en los últimos 200 años. Fueron necesarios para hacer catedrales, atender príncipes, papas y tumbas. Y las casas se las hacía la gente. ¿Por qué se las hacía la gente? Porque había tradiciones. En el polo con hielo, en el trópico con caña, con troncos. Era una forma ya tradicional de construir. Llega la revolución industrial, se levantan propiedades horizontales, se empieza a vender el terreno como si fuera una mercancía, que es una mercancía. Es como patear el tablero. Entonces, ahí hace falta una persona que sepa pensar la casa, escuchando a la familia. Y la Facultad de Arquitectura siguen preparando arquitectos para atender papas y príncipes. Lo que pasa es que ahora en lugar de papas son shopping centers. Sí, negocios. Claro. Negocios. Entonces no se dan cuenta, las instituciones son muy lentas. Una institución es como un gordo que viene corriendo. Es muy difícil que cambie de rumbo rápidamente. Yo he logrado algunos éxitos. En Cuba, por ejemplo, se implantó el sistema de arquitectos de familia. Claro, nos gustaría... Hay un cartel, sí, arquitecto de familia, entonces van a preguntar, necesito un cuarto más, ¿qué puedo hacer? Eso no existe acá. La gente cuando llama a un arquitecto, a veces le va bien, pero en un alto porcentaje de casas, dice que no, y hasta una editorial de la Sociedad de Arquitectos se encabezaba con el siguiente título: de arquitectos ni me hables. Está bueno. Van a querer tirar todo abajo, sí, andás a ver cuánto nos van a cobrar. Claro. ¿Qué es la casa para la gente? Lo mismo que es para los políticos. La casa son materiales y presupuestos y terrenos. Nada más. ¿Cómo está organizada? ¿Cómo va a crecer? ¿Qué va a pasar cuando se precisen un cuarto más? ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Qué pasa si compran un auto? Por ejemplo, en los barrios para pobres no se piensa en autos, claro, porque los pobres no deben tener autos. Y si usted lo pasea ahora por esos barrios, están los autos en jaulas en cualquier lado. Sí, o en la calle, claro. O kioscos. Claro. La vivienda no es solo para dormir. Claro. Cada vez es más la gente que trabaja en la vivienda. Taller de electrónica, cuando tienen terrenos, un taller de motos, psicólogos, etcétera, etcétera. La vivienda es un tema mucho más complejo que cajoncitos. Rodolfo, usted hizo hoy una opción, o planteó una opción que a mí me parece muy interesante, respecto de que las casas deben tener patio, jardín, y que vale la pena sacrificar, por ejemplo, un pasillo por un jardín. Que no dé una buena casa bien pensada no tiene pasillos, salvo la tipo casa, que es como la casa chorizo, pero varias propiedades en fila, ¿no? Sí. Sí, proyectar bien es ahorrar dinero, saber proyectar. Pero hay que fabricar arquitectos de familia. Yo acá he alcanzado a fabricar bastantes en el Chaco, en Corrientes. Acá en Buenos Aires muy poco. La facultad no me quiere, no me entienden. Los alumnos en segundo año, uno ve unos chicos con tremenda maqueta, y ¿qué estás haciendo? De remodelación de Beirut. Claro. Lo llama una tía para ampliar una casa y nunca vio una tía y nunca vio una casa. Rodolfo, desde el punto de vista profesional. Sí. En Chaco, le hago esta consulta a ver si usted me lo puede ratificar, ¿no? Pero tengo entendido que durante el último gobierno militar a las comunidades naturales de pueblos originarios les construyeron casas, y entre otras cosas, entre otras cuestiones que les construyeron una especie de acequia que pasa por delante de las casas, y que eso es la cloaca, y que hay barrios en donde la gente tiene que saltar la cloaca que va abierta. Cloaca al aire libre. Esas cosas y otras peores, porque ¿quién se va a molestar en escuchar a un indígena, a un pueblo originario? Claro. Nadie. Un militar proyectando es terrible. Ni la música se lleva bien con los militares, ni el pensamiento en general, ¿no? Y aquí en Mendoza se ve que, por ejemplo, las viviendas sociales de hace mucho tiempo, las viviendas sociales muy viejas, son
mucho más habitables, cómodas y dignas que las viviendas comerciales que están a estrenar. Totalmente de acuerdo, de las que hizo Perón, por ejemplo, Eva Perón, por supuesto, que era más lógica. Claro. Ahora, dicen, los pobres son más chiquitos, entonces hacemos una cocina de 1,20 m de largo donde cabe la pileta, la cocina, y yo he visto gente cortando una papa en una silla. Claro. Es decir, es desprecio a los pobres. Desprecio de clase. Desprecio de clase, sí. Tiene que ser todo muy chiquito. Ellos no pueden comprar licuadora, no pueden comprar una cantidad de cosas, un cuarto chiquito, La gente cada vez tiene más ropa, incluso la gente de menos recursos tiene más ropa también. En fin, es no pensar en el otro. ¿Los montos asignados por este plan les parece correctos? Buenísimo, sobran. Yo le diría a un joven que quiere por primera vez su casa que no pida el máximo, porque que no pida 350.000 pesos, porque con 250 puede hacer, por ejemplo, 50 metros. Eso en Buenos Aires. Yo hago una casa de 50 metros con 2 habitaciones, un gran ambiente, cocina, comedor, living, mirando al fondo, con 50 metros. Entonces que pida 200.000 pesos. Y después eso sí tiene que tener un plan cómo va a seguir creciendo la casa. Claro. Eso teniendo en cuenta que usted habla desde Buenos Aires. Me imagino que el precio del metro cuadrado en el interior... Es más barato, claro. Sí, yo creo... Además la gente no precisa que le construyan y le terminen toda la casita. Lo básico es el suelo. El suelo con una red de ¿cómo se llama?, de servicios, de vecinos, eso es lo básico. Y después la gente, si tiene trabajo, puede ir haciendo su casa. Ahí está la Villa 31, va haciendo de a poquito y mal, porque no tiene asesoramiento. Claro. Bueno, se puede hacer de a poquito y bien, entonces. Hay que hacerla de a poquito y bien. Sí, bien, de encauzar todo ese dinero, todos esos recursos, bien, la gente va teniendo impulsos parciales. Che, y si le ganamos al patio, y si te echamos acá, y si corremos esto acá, y va haciendo así, y los aciertos parciales suelen dar un error. Otra de las cosas que me impresionó mucho esta mañana cuando lo veía en CN23 es resignar reubicar más que resignar el tema del placar, que el placar es como una especie de ícono de la clase media argentina, ¿no? Bueno, está bien el placar, pero cuando es un cuarto chiquito, sí, a un chico se le agranda el cuarto eliminando el placar. ¿Y cómo se hace? Y duerme encima de un placar, que son camas que se venden en todas las casas de equipamiento infantil. Así duerme el capitán de la fragata Sarmiento. No tiene placar, tiene una cama alta y abajo guarda la ropa. Tiene además escritorio, estante, todo tiene. Y si se hunde la fragata, flota. En 2 10x2 se puede armar un cuartito. Eso no es hacerlo siempre así, pero hay veces en que nace un nuevo chico y un cuarto de 4 metros se parte en 2 y funciona mucho mejor, perfectamente bien. Los chicos precisan a veces camarotes. La idea del cuarto grande, tiran la ropa en el piso, tapan las ventanas con estampillas. Sí, con afiches, claro. Nadie sabe cómo vive la gente para hacer una casa. Le hago una pregunta, a ver, no puedo decir que no como arquitecto, porque usted es arquitecto de alma, digamos, el arquitecto de los que nos gusta a nosotros, digamos. Pero, ¿por qué se puede hacer un plan como este o proyectar un plan como este hoy en la Argentina? Bueno, porque tenemos una presidenta, un poder ejecutivo, realmente, no podemos dejar de decir, yo no soy fanático, ni soy militante, pero cada vez que esta señora abre la boca, dice algo, es positivo para la sociedad. Son cosas con interés social, todo, desde las AJP, todo lo que se ha hecho por la memoria, por el juicio y castigo a los culpables. Cada vez que ella toma el micrófono, queda una proposición positiva. Esa es la realidad. Entonces, este tipo de préstamo es infinitamente mejor que el que planteó Macri. Y en realidad es un préstamo a los que construyen torres para hacer negocios. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos préstamos? Y que el préstamo de Macri es prácticamente para que compren, para vender esas torres. Y el de la presidenta no está dirigida a eso, dirigida a la gente. Y a construir, además. Claro, sí. Claro. Además, es cierto que hay terrenos vacíos, incluso en las ciudades, ¿no? Y, por ejemplo, hay gente que construye en la casa de la madre, que tiene un buen fondo, allí, otros en el techo,
Claro. Hay muchas posibilidades. Otros heredan la casa del abuelo y la tienen que dividir entre 2 hermanos, y la casa es bastante grande. Es decir, está lleno de posibilidades. No solo son de los terrenos de tierra, hay edificios abandonados que podrían utilizarse. Muchos edificios que no están abandonados, pero sobra espacio de la municipalidad, del gobierno. Si uno estudia todos esos edificios, reacomoda las cosas, sobran varios. Ahí frente a Retiro hay una estructura de hormigón armado. Yo no sé para qué es esa estructura, gigantesca. Ahí se pueden hacer viviendas por el 20% menos del costo, porque la estructura es lo que vale. Es decir, está lleno de lugares, pero tampoco se puede empezar a construir en todos los lugares fiscales porque hacen falta plazas, hacen falta verde. Claro. Sobre todo en una ciudad como la de Buenos Aires, ¿no? Y menos Buenos Aires. Claro. Buenos Aires tiene 2 metros cuadrados por habitante, hace falta 10. Nosotros vivimos acá en Cuyo en una zona sísmica, sobre todo en el ¿Cómo? oeste, que vivimos, digo, en Mendoza, Sí, San yo lo Juan, sé, sí. es muy sísmico, ¿no? Sí, yo lo sé. ¿Qué conviene, digamos, hay estructuras livianas, conviene construir liviano en zonas como esta, construir... Sí, construir liviano. Es decir, contra los movimientos se puede usar el box o el judo. Exactamente. El box es oponerse. Sí, claro. Y el judo es, por ejemplo, el Hotel Imperial de Tokio que hizo Frank Lloyd Wright, está casi flotando en barro. Claro. Se mueve, cede. Se adapta. Sí, claro. El Avanza Atlantis, conducida por Barragán y 5 amigos en 1964 o 84, salió de Europa sin motor y llegó a Venezuela en 52 días y vivieron en un rancho hecho sobre la balsa de 1,10 metros de altura, con vientos de 80 kilómetros, olas de 10 metros, una cosita hecha con madera balsa atada con tiento. Claro. Eso fue una cosa inteligente. La última- Quiere decir que la resistencia no es hacer las cosas más anchas, sino más inteligentes. Claro. La última por mi parte, porque que me parece que es como la base de sustentación de su pensamiento arquitectónico, urbanístico, tiene que ver con la propiedad de la tierra. Ah, claro, absolutamente. Que es terrible que se haya convertido en una mercancía. Acá usted oye hablar un arquitecto con un broker y un flapper, todo tiene nombre en inglés ahora, Sí. ¿no? Y para hacer un edificio. Y nadie habla de cómo van a ser las ventanas, de cómo va a vivir la gente, nadie. Están hablando, mira, hay que amortizar $800.000 de terreno, entonces utilizamos 8 pisos a 3 departamentos por piso, me llevo uno, esos son los razonamientos. ¿Cuánto más sabia será la escultura primitiva para quienes no solo no se vendían los terrenos, sino que la tierra era Dios, la Pachamama? Claro, ¿Cómo se va a cortar en pedacitos a Dios? claro. Hay unos poemas preciosos que dicen cómo comprar un poema de Guillén, por ejemplo, un metro de lago, 10 kilómetros de viento, ¿cómo se puede comprar eso, no? El canto de los pájaros. Canto de los pájaros, etcétera. Bueno, esto es lo más aproximado, digamos, este plan es lo más aproximado, ¿no? Socializar la vivienda social o la propiedad social. Sí, lamentablemente los terrenos todavía no se llegó a eso, No, claro, bueno, estamos Bueno. en una sociedad capitalista Se todavía. podría, sí, pues se podría hacer un límite del precio de los terrenos, se podría cobrar un impuesto increyendo a los departamentos vacíos, porque está lleno de casas vacías. Sí. Claro. Una de las frases de los indignados de España que resume bastante bien esto es Sí. ninguna ninguna persona sin casa, ninguna casa sin personas. Buenísimo. Claro. Está lleno de edificios vacíos. Claro. Después hay cosas misteriosas que yo no sé, que habría que investigar. Ustedes que son periodistas pueden investigar. Que son los bienes mostrencos. Ajá. ¿Qué es un bien mostrenco? Hay una cantidad de casas que son quedan en el aire, digamos, porque se mueren los dueños y no hay herederos. Sí, Entonces el Estado dice que es un bien mostrenco y ahí entra en una nube. un limbo. No sé lo que pasa, Sí. pero haciendo una estadística de los bienes mostrencos, con eso se podrían hacer cosas también. Claro, sí, bueno, sí. Hay mucho por hacer en la Argentina. Mucho, sí. Sobre Además- todo pensar.